8:57, como habíamos anunciado desde ayer, el expresidente Leonel Fernández está con nosotros, líder, candidato de la Fuerza del Pueblo, candidato presidencial. Está acompañado por el presidente de RCC Media, Antonio Espaillat, quien acaba de darle un paseo para ver estas hermosísimas instalaciones, presidente. Así es. Muy hermoso y muy moderno. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Un poquito más cerca al micrófono. Sí. Bienvenido a los dos, el presidente Fernández y Antonio Espaillat, presidente de RCC Media. Bueno, bienvenido, presidente, y vamos de inmediato a... Juego a la lata. Y vamos a comenzar por la encuesta, presidente. Ayer hubo un escenario, comentábamos que alegró mucho a la oposición, no hay definición de primera vuelta, pero hoy se dice que el presidente Abinader ganaría en todos los escenarios. Sin embargo, hay una serie de datos muy importantes en la encuesta que tienen que ver con jóvenes, segmentos de edad y segmentos económicos que parece que van a influir mucho en las decisiones de febrero y mayo en este proceso. ¿Cuál es su lectura de esta encuesta y el posicionamiento que le da a usted y a la Fuerza del Pueblo? Bueno, mire, varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo que se publica ayer, la sumatoria de los votos de la oposición están por encima de lo que saca el oficialismo. El oficialismo era 44% de intención de votos. En lo que respecta a la oposición, básicamente Fuerza del Pueblo y PLD, 47%. Ahora, de alguna forma, la encuesta habla de votos probables y con votos probables le añade 5 puntos al oficialismo y lo lleva a 49%. Ahora uno dice, pero ¿a cuáles votos probables se refiere? Porque todos los votos son probables. Cuando usted hace una encuesta, todos los votos son probables. Entonces, añadir un 5% adicional solo al oficialismo carecería de sentido, porque entonces si usted toma los votos o la intención de votos de los otros dos partidos, algo debió haberles tocado, ¿verdad? No todo de un lado. Pero un tema de proporcionalidad. Sí, teoría de las probabilidades, ¿verdad? Entonces, bueno, yo pienso que 47-44 en una segunda vuelta tendría mayores probabilidades de un triunfo en segunda vuelta. De manera pues que tampoco dice claramente cuál sería la proporción en esa segunda vuelta en lo que he visto hasta hoy. No me dan las cifras. Habiendo quedado en una primera vuelta 47-44, no me dice claramente cuál sería la votación en esa segunda vuelta. Si es que segunda vuelta implicaría el 5% de votos probables que le añadió. Eso no resulta claro ahí. Pero en todo caso, lo que teníamos que ver, lo que resulta interesante es que en el escenario de ayer habría segunda vuelta y el gobierno ha estado jugando siempre a la percepción de que se va en primera vuelta. Ya eso no es posible. Ahora, no es posible por lo siguiente, porque contrario a lo que el gobierno ha vendido de una economía robusta, lo cierto es que hemos tenido una economía débil. Durante el transcurso de este año, el crecimiento económico ha estado en 1.9%. De enero a octubre de este año, es un crecimiento magro, de tan solo 1.9% del Producto Interno Bruto. Hacía años que en la República Dominicana no había habido una desaceleración del crecimiento económico como el que hemos tenido. Y de ese 1.9%, el 10% ha sido el sector turístico. De manera que los sectores productivos nacionales, como sería por ejemplo el sector agropecuario, la industria local, la propia industria manufacturera, de zonas francas, también ha estado hacia el declive. Minería, servicios, es decir, la economía dominicana en general ha estado en un proceso de desaceleración en este año 2023. A eso añádele alto costo de la vida y hay realmente una situación de desafección de la inmensa mayoría de la población dominicana. Cuando se hacen los dos escenarios ya para segunda vuelta y el crecimiento de Fuerza del Pueblo, aunque en el comentario de la que codirige el trabajo, se nota un crecimiento, valora un crecimiento como partido, pero aún Fuerza del Pueblo la coloca por el 20, por ahí. O sea que cuando se hacen las ponderaciones de las estructuras, uno se pregunta hasta qué punto
podrían ser importantes las estructuras partidarias en las definiciones de votos? Bueno, la Fuerza del Pueblo al día de hoy tiene 2.100.000 afiliados y estamos en un proceso de auditoría, en un proceso de verificación de esa cifra. Es decir, lo tenemos empadronados, lo tenemos en el censo del partido. Ahora estamos verificando eso. Si en efecto tenemos 2.100.000, eso nos da un 33%. Un 33% de los votantes en el certamen del 2024. No sería un 20%, sería un 33%. Ahora, 8.200.000 votantes, de los cuales van a votar realmente un 70%. Eso sería, pongámoslo en términos redondos, 6 millones. De esos 6 millones, votaría, el 70% se ganan las elecciones con 3 millones. Si ya tenemos 2.100.000, solamente nos faltaría buscar el resto, 900.000, y habría un triunfo para la Fuerza del Pueblo. Es decir, que ya nosotros tenemos el 33% de los votos necesarios para poder ganar las elecciones. Documentado. Documentado. O sea, y además ubicado en el territorio nacional. Es decir, la Fuerza del Pueblo hoy está organizado en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los distritos municipales y en todos los barrios, en todas las circunscripciones electorales. Por tanto, el cálculo es muy evidente. Se gana con 3 millones de votantes en primera vuelta, es el 50% más uno. Y sin hacer campaña, ya tenemos de esos 3 millones, hay 2.100.000 que ya sabemos. Bien, presidente, gracias por aceptar la invitación, le estábamos esperando. Pero la entrega de hoy de la Greenberg pone en manifiesto, le pone datos a lo que era una percepción, y es la desconexión del candidato del PLD con las bases de su partido, muy por debajo. Es cierto que habrían conversaciones serias entre la Fuerza del Pueblo y el PLD para ir unidos en las presidenciales desde la primera vuelta. Es cierto que se está conversando. No, esas conversaciones no han tenido lugar. No, lo que hemos conversado y se ha acordado es en el caso eventual de una segunda vuelta, entonces el partido que clasifique obtendrá el respaldo del que ha sido excluido. ¿Y cómo sería la posición de la Fuerza del Pueblo, que hasta pueden pasar muchas cosas, faltan 5 meses, pero hasta hoy está muy sólido el segundo lugar, y el mismo presidente del PLD ha admitido que el partido que quede en tercero de los dos pues va a comenzar a entrar en ese proceso de disolución lento, ¿no? La actitud, la posición de la Fuerza del Pueblo ante este ya no tan utópico escenario. Eso no necesariamente es así. Si usted se fija en el ejemplo histórico de Chile, donde se produjo una coalición de partidos que gobernó 20 años, ahí estaba el Partido Socialista Chileno, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Demócrata del presidente Ricardo Lagos. Esos 3 partidos llevaron, por ejemplo, candidatos de cada uno de los partidos. Usted tiene, por ejemplo, Eduardo Frei, del Partido Demócrata Cristiano. Usted tenía a la presidenta Bachelet, del Partido Socialista, y Ricardo Lagos, del Partido Demócrata. Ninguno absorbió al otro. En el marco de la coalición se alternaron. Perdone que le interrumpa, sí. Se alternaron. Claro, sí, es decir, que existiría la posibilidad de una alianza entre las dos organizaciones para, mira, me apoyas ahora, y hay un compromiso para que fue lo que ocurrió en Chile, claro, para que en el 28 yo te apoyo a ti. ¿Estaría dispuesto Leonel Fernández a un tipo de acuerdo estilo? Por supuesto, chilena? La razón se impone. Es una alternancia en función de quién recibe mayor nivel de apoyo. Si las encuestas indican que un candidato del Partido de la Liberación Dominicana tiene más apoyo que uno de la Fuerza del Pueblo, pues obviamente que se va imponiendo y se apoyaría ese candidato. Si el que resulta es de la Fuerza del Pueblo, pues la razón también se impone. Y así se produce esa alternancia y se garantiza una coalición que puede gobernar durante un cierto tiempo, como ocurrió en Chile, 20 años. En lugar de una absorción se da una coalición
una coalición con alternancia en función de quién recibe mayor nivel de apoyo. ¿Y qué tanto se han lubricado esos enconos? ¿Qué tanto se han lubricado, presidente? Bueno, ese desamor. Yo diría que justamente el problema es cuando se incurre en una desviación del curso natural de la historia. Eso es lo que pasa. O sea, eso que se dio en Chile, cuando la razón se impone y se sigue el curso natural de la historia, entonces las cosas fluyen. Cuando se desvía el curso natural de la historia, se crean los enconos. Entonces hay que volver a la razón. Y estamos en un momento en que la razón puede imponerse de nuevo. La encuesta de anteayer, la encuesta de ayer, esa sumatoria de intención de votos, Fuerza del Pueblo, PLD, dio 47-44. Su capacidad de perdón, presidente. Decía Mamachea, sin rencor pero sin olvido. ¿Cómo usted se siente en el presente? Yo nunca albergo rencores ni resentimientos. Yo soy un hombre de la razón. Siempre. Presidente, buenos días. Bueno, yo hoy he cumplido una misión porque siempre tuve la presión en este programa de cuándo íbamos a tener al presidente Fernández. Ya la cumplí. Espero que me quiten la presión. Exactamente. Pero yo quiero volver a la economía. Dice que cuando el contrario se está equivocando, uno no lo interrumpe. Entonces, no comprendo cómo las variables macroeconómicas son variables estables. Sin embargo, nosotros tenemos el caso de la inflación, que cada día golpea más a la población. O sea, la misma encuesta nos dice que en tanto los sectores de la juventud como los que tienen menores ingresos encuentran que el gobierno va mal. Sí. ¿Qué está haciendo el gobierno mal o qué no ha hecho para enderezar el curso de la economía, para poder tener el control de esa inflación? Mire, la inflación, presión inflacionaria e inflación son dos conceptos distintos. La presión inflacionaria llegó a colocarse cercano a un 10%. Para disminuir la presión inflacionaria, el Banco Central aumentó las tasas de interés para llevarla a la meta inflación, que es 4 más o menos 1, lo que significa una presión inflacionaria que no exceda del 5% ni baje de 3%, y lo ideal es que se mantenga en 4%. En estos momentos, de acuerdo a lo que dice el gobernador del Banco Central, está en 4.35%, ¿verdad? Bueno, aumentando las tasas de interés, la presión inflacionaria de 9 punto algo ha ido bajando hasta llegar a 4.35%. Ahora empiezan a disminuir las tasas de interés. Pero la inflación acumulada, desde el 2020 a la fecha, está situada más o menos en un 26%. Esto es en general, algunos productos por encima. Por tanto, la gente se queja, los productos no bajan, efectivamente. O sea, la vida le ha subido un 26% a la población. Sí, en los últimos 3 años, el costo de la vida ha subido en promedio un 26%. Por eso la gente dice, pero es que esto no baja. En efecto, la inflación no baja. Lo que ha bajado es la presión inflacionaria. O sea, no siguen subiendo, pero lo que subió no ha bajado. Y por tanto la gente siente el alto costo de la vida. Ahora, eso se suma con el hecho de que no hay suficiente circulante, no hay suficiente dinero en la economía, porque al subir las tasas de interés, obviamente es para retirar dinero circulando en el mercado. La combinación de esos dos factores ha hecho la vida más difícil para los ciudadanos. Esa combinación de elementos es lo que ha provocado una disminución de la simpatía hacia el gobierno, porque la gente lo refleja. ¿Está usted de acuerdo con la continuación de la política económica del actual gobierno de Abinader? El 68% decía que no. Es decir, que hay una actitud de estar en desacuerdo con la política económica. Por eso es que resulta raro entender que se le apoya políticamente. Si no se está de acuerdo con su conducción económica, es muy difícil que se le apoye políticamente. Ese apoyo político viene por la división que se produce en la oposición. Si la oposición hubiese estado unida en un solo bloque, obviamente que estaría en primer lugar. Buenos días, presidente. ¿Cómo está nuevamente? Un gran gusto. La alianza, desde el olfato del experto en comunicación política, ¿siente usted que la alianza Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, se ha realizado abajo, PRD, gracias, se ha realizado, se ha efectuado abajo? Porque veo los resultados de la Greenberg, aunque es una radiografía, pero no lo veo como retratado el impacto de la alianza
de los tres partidos, usted con su olfato político, de experto en comunicación política, más que del líder de la fuerza del pueblo? Mire, esa alianza ha estado siempre gravitando más abajo que arriba. Ha sido un deseo de las bases de ambos partidos el que eso se produzca. Cuando he ido a los pueblos, dirigentes del PLD y del PRD se me acercan. Incluso he hasta dormido en la casa del presidente, por ejemplo, del PLD en San Juan de la Maguana. Me ha pedido que duerme en su casa, ¿verdad? Entonces, cuando he estado en los pueblos se me acercan. Ese es Lenin de la Rosa, sí, candidato a alcalde. Su padre. Sí, José de la De Rosa. Ramón. De Ramón. Sí. La seguridad Ramón. El asustada, caso, por ejemplo, de Ramón, cuidado. pues duermo en la Sí. casa del presidente del PLD en San Juan de la Maguana. Yo digo, Ramón, ¿tú estás seguro? Y dice, no, yo quiero que usted duerma en mi casa, ¿verdad? Entonces, es decir, que hay ese nivel. Porque recuerde, yo tuve 48 años en el PLD. Fui presidente del partido durante 18 años. Por tanto, hay una vinculación afectiva, de amistad. Y en el PLD, pues no se me ve como un extraño. Ese vínculo existe. Y en los pueblos, pues se acercan, conversan. Y entre ellos, ya la alianza se dio entre ellos. Tú vas para alcalde, y tú vas para vicealcalde, y tú vas para regidor. Eso se dio abajo. Llegó arriba después. Entonces, sí. Ahora, lo que ha habido, en realidad, hasta ahora, es una batalla por la percepción. Y entonces el gobierno, el gobierno ha impuesto una idea de que se gana en primera vuelta. Y eso lo lleva a cabo hasta el extremo, por ejemplo, ahora en el Colegio de Abogados, de que ellos ganan hasta en el Colegio de Abogados. Y para ello una lucha a muerte. A pesar de que, en efecto, el acuerdo entre las fuerzas del pueblo y el PLD en el Colegio de Abogados gana. La sumatoria de los votos del PLD y la fuerza del pueblo en el Colegio de Abogados gana. Pero el gobierno no admite ni siquiera que ahí la oposición pueda ganar, porque es un juego de símbolos, es un juego simbólico. Si le ganamos en el Colegio de Abogados, significa que le podemos ganar a otros niveles, como de hecho ocurrió en la encuesta Greenberg. Le ganamos en la encuesta Greenberg. Presidente Fernández, usted ha hecho énfasis y Julián lo retoma, lo referente a esos datos macroeconómicos. Hay debilidades, usted ha presentado los números. Sin embargo, el gobierno usualmente informa de mejorías en desempleo, mejoría en una serie de proyectos sociales y está haciendo énfasis en una serie de políticas sociales, el aumento a los policías, aquella promesa de los $500 que ha referido que ya se concretó. Entonces, hay un énfasis en que hay respuesta en ese nivel en el que se refleja cierta desafección de un empeño y que hay números. Los números suyos sobre desempleo o reducción de desempleo y lo referente a esa posibilidad que tiene la gente de comer, porque hemos visto muchos discursos suyos que usted ha estado ahí muy centrado. Por eso decíamos en un comentario temprano que evidentemente que cada partido tiene los números y sabe para dónde dirigir los cañones. Esos datos abajo que da el gobierno, contrastados con los suyos, ¿cómo están? Pero yo le diría, es tomando los propios datos del Banco Central. Hasta el mes de septiembre, la economía venía creciendo 1.7. Correcto, no son datos nuestros, sí, datos oficiales. Vamos a ver, el sector agropecuario, ¿cuánto había crecido? No, menos de 1, creo. Bueno, nada, prácticamente. El sector industrial en negativo. Entonces, si el sector industrial decreció menos 2.7, ¿cuántos empleos generó el sector industrial? Si decreció, no pudo haber creado empleos. Entonces, si los sectores productivos están decreciendo o creciendo a 1 o menos 2.7, ¿cuántos empleos pudieron haber creado? Es una cosa de pura lógica, ¿verdad? Es decir, no pudieron haber creado empleos sectores que no están creciendo. El sector agropecuario incluso lo que está es importando. En el año 2020, las importaciones del sector agroalimentario eran equivalentes a 2.500 millones de dólares. Para el 2024 se proyecta que serán de 6.000 millones de dólares. Es decir, prácticamente duplican, más que duplican,
las importaciones, lo que significa que ha habido una disminución de la producción, puesto que se duplican las importaciones. Entonces, en el sector agropecuario, no habrá habido mucha producción como para generar empleos en el sector rural. Es decir, el gobierno no puede decir que en materia económica ha habido grandes avances. No. Podrá decir que en el sector turístico ha habido un crecimiento. Pero el sector turístico no solo es República Dominicana. A nivel mundial el sector turístico ha crecido, porque después de la pandemia, ¿verdad?, la gente se ha dedicado a viajar, a vivir Que son 2 días. en todas partes, de manera que no es un logro exclusivo y único de la República Dominicana, en todas partes. Pero por lo demás, usted se pone a ver cuánto ha crecido este año la economía en Europa. 0. En China, que tenía un crecimiento promedio anual de un 12%, ¿cuánto crece este año? 4. ¿Cuánto va a crecer Estados Unidos? 2. ¿Cuál es la proyección para Estados Unidos el año próximo? 1.4. Es decir, los motores de la economía mundial están prácticamente apagados. Entonces, no me diga que si la economía mundial anda así en la República Dominicana es un milagro. No. Y en América Latina por igual. Entonces, digamos, aquí se quiere vender un milagro y un éxito que no existe, sencillamente no existe. Y está afectando severamente al pueblo dominicano. Aunque, presidente, con esos datos del funcionamiento de la economía china, europea, norteamericana, ya se ve menos pequeño el crecimiento dominicano. Pero me gustaría girar un poco la conversación en lo que es el sistema de partidos de la República Dominicana por la democracia dominicana. Y es que hay una percepción de que los partidos dominicanos también son partidos líquidos, citando a Bauman, por aquello de que no hay unos principios intocables, sino que van y vienen. Es una especie de entidad que puede captar a personas de posiciones extremas, a veces hasta cuestionables. Entonces, en ese escenario, ¿cuál sería, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo una posición de principios? Y le pongo el ejemplo donde teóricamente muchos han estado de acuerdo, en desacuerdo, la posición de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, en las 3 causales. Llegó el PLD, la Fuerza del Pueblo, al gobierno. ¿Cuál sería la posición, no solo de Leonel Fernández, sino como partido en el tema de las 3 causales, por ejemplo? Perdón, presidente, un segundito. El presidente de RCC Media, Antonio Espaillat, se retira, tiene unos compromisos ineludibles. Rubén coge el mando. Rubén Maldonado, que es el director nacional de la campaña del doctor Fernández. Presidente. Sí, mire, yo le diría, Pablo, Sí. Ese es un tema que, digamos, no define a un partido. Un partido se define en otros términos. En el caso nuestro, creemos en los valores de la democracia, y que la única forma legítima y legal de acceder al poder es por vía electoral. Por ejemplo, no hay golpes de Estado militares de derecha, ya no hay guerrilla de izquierda, la única forma legítima de acceder es por la vía electoral. Creemos en eso. En la defensa de la Constitución, y por lo tanto no creemos que se cambie a Constitución para quedarse en el poder. Se respeta la Constitución. Esos son valores, ¿verdad? Creemos en lo que ha sido el devenir de nuestra historia, en los padres fundadores, en la restauración, ¿verdad? Esos son los principios fundacionales de la Fuerza del Pueblo. Pero en cuanto a la mujer, Entonces, defensa de la mujer, 3 causales. Bueno, las 3 causales es un tema de carácter constitucional. La Constitución define la ilegalidad del aborto, correcto. En el caso de las causales, no hay nada establecido con respecto a eso. Si se establece, sea en el Código Penal, sea una ley, finalmente lo decidirá el Tribunal Constitucional. Por consiguiente, Es un tema del Tribunal la Fuerza del Constitucional. Pueblo no tiene una posición, por lo que usted me acaba de No, decir. al final lo decidirá el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en cualquier lugar del mundo. Estados Unidos, el aborto estaba legalizado en virtud de que una decisión del Tribunal Supremo, Roe versus Wade, un Tribunal Supremo compuesto por jueces liberales. Llegan jueces conservadores y se declara el aborto ilegal.
lo define finalmente no un partido político, lo define la composición ideológica de los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional. Entonces no tiene sentido que lo decida la fuerza del pueblo o que lo decida un partido político, porque lo van a decidir los jueces de un Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo. ¿Es la fuerza del pueblo un partido progresista o conservador? Es un partido progresista, pero porque sea progresista no quiere decir que asuma la causa que asumen algunos partidos que se dicen progresistas. Por ejemplo, yo veo que algunos partidos que se dicen progresistas creen en el matrimonio gay. Nosotros no creemos en el matrimonio gay y somos progresistas, porque es un tema de tipo cultural. Pues no creemos en el matrimonio gay y somos progresistas. Nosotros creemos que el progresismo se define en temas económicos y sociales, no culturales. Presidente, Funglode trajo la primera gran exposición de inteligencia artificial a República Dominicana. ¿Usted cómo percibe que eso va a impactar la inteligencia artificial en las elecciones del 2024? Bueno, ya de hecho, los partidos políticos utilizan inteligencia artificial en sus formas de comunicación, ¿verdad? Es decir, tienen call centers y de esa forma se comunican con electores de manera rápida, transmitiendo sus mensajes. Esa es una forma. Y diría que es la forma hasta ahora conocida en que lo puedan hacer. Por supuesto, ya en el 2019 se utilizó un algoritmo, y ese algoritmo de alguna manera adulteró resultados. Se utilizó el algoritmo. Resolvió. No, al revés, adulteró. Adulteró. Entonces, por esa orientación. El algoritmo es parte de la inteligencia artificial. Sí. Por tanto, la inteligencia artificial puede ser para bien como para mal. Esa es la verdad. Vimos. Sí. Presidente, esto es una pregunta personal. Sí. O sea, a la persona. ¿Cómo se siente usted con las realizaciones que a propósito se proponía cuando entró como un joven al Partido de la Liberación Dominicana? Esos ideales de nación, y que posteriormente usted estuvo enfrente, ¿verdad?, de la posición más importante. Ahora, mirando hacia atrás, ¿cómo se siente usted con lo que ha logrado la nación o con lo que usted ha podido implementar desde aquel sueño? Bueno, fíjese, cuando yo empecé a participar, lo hice porque no podía ser indiferente o insensible a las cosas que ocurrían en el país. De alguna forma yo fui influido por lo que ocurría en mi hogar. Mi abuela siempre se sentía muy orgullosa de haber sido del PRD cuando todavía estaba Trujillo. Ella estuvo en Nueva York en los años 50 y me mostraba su carnet de PRDista, que era muy amiga del padre de Mani Espinal y de Mundito Espinal. Entonces, mira, yo era antitrujillista cuando nadie lo era. Entonces también mi madre, que estuvo en Nueva York en los años 50, también asumí esa causa. Y por tanto yo venía de un hogar bochista, pero bochista muy consciente, ¿verdad? En lo que estaban eran antitrujillistas y yo crecí en ese ambiente. Ya luego en mi barrio de Villa Juana, eso era una universidad popular, donde flotaban las ideas progresistas y yo absorbí todo aquello. Y luego me fasciné con la figura de Juan Bosch, que siempre consideré un símbolo de la causa nacional. Y bueno, me incorporé, nunca aspirando a hacer nada, sino cómo yo podía contribuir modestamente a una causa nacional. Me fueron promoviendo, siempre yo a regañadientes, hasta que, bueno, llegué a donde llegué e hice la contribución que pude haber contribuido como parte de un colectivo. Cuando miro hacia atrás, yo creo que hubo una contribución al progreso y al desarrollo nacional. Creo que contribuimos a una aceleración del progreso en la República Dominicana, pero siempre insuficiente, porque creo que a este país todavía le falta mucho para llegar a donde deseamos que pueda llegar. Pero diría que el PLD durante nuestra época hizo una contribución importante a la consolidación de la democracia en República Dominicana y a avanzar en términos económicos y sociales. Presidente, usted tiene un hijo que va a ser candidato a senador, es diputado y tiene muy buen posicionamiento según las encuestas. Cuando Omar le dijo a usted que se iba a dedicar a la política, que iba a incursionar y que se iba a dedicar a la política, usted que ha sido un hombre que ha estado en 3 oportunidades dirigiendo el país como presidente, que conoce la naturaleza humana, de cómo es la gente,
cuando él le dijo que quería entregarse a la política, ¿cómo usted lo percibió? ¿Cómo lo sintió? Entonces que Omar llegó tardíamente a la política. Él realmente no tenía mucho interés en principio. Él realmente se motivó en la lucha por la Constitución. Él encontró en eso una causa noble, una causa justa, y a partir de ahí pues se motivó. Y entonces, bueno, a partir de entonces se ha integrado a plenitud. Y ahora me cuenta que una de las cosas que él siente que más ha contribuido a su desarrollo personal es haber sido diputado. Él entiende que esa experiencia le ha transformado y quiere dedicarse al servicio público, y lo ha hecho, ¿verdad?, digamos, con total integración, y ahora avanza en esta idea de candidato a senador. Y veo que la gente como que le estima, la gente la aprecia, dicen que él es buen tipo, que él es buen muchacho. Hay una declaración suya, presidente, con relación al tema de la incursión de militares haitianos en la frontera. Sí. Una declaración suya rechazando ese tipo totalmente de agresión. Eso tiene una secuencia bajo el tema de las provocaciones de Haití, sobre todo el gobierno, con relación a la República Dominicana. Y hubo una reacción dominicana. Aquella vez yo la califiqué de haberse escalado de manera incorrecta. No es que lo que se hizo no se hiciera, pero se hizo de un jalón, como se dice. ¿Qué tanto ha afectado, qué tanto impactó, sobre todo en esos sectores exportadores hacia Haití, esas decisiones que se tomaron en aquel entonces? Mire, yo pienso que lo que ocurrió ayer por parte de los militares o policías haitianos es algo que nosotros no podemos aceptar. Claro. Porque realmente se trata de una agresión a la soberanía nacional. Incursionaron en el territorio de la República Dominicana y son miembros de un cuerpo armado de Haití. Por tanto, yo pienso que eso requiere una protesta diplomática por parte de República Dominicana. Eso no se puede aceptar. Eso requiere un rechazo total, absoluto y radical por parte de República Dominicana. Ahora, con respecto a lo anterior, a lo que usted se refiere, yo siempre entendí que primero viene la diplomacia. Usted trata de dirimir los conflictos internacionales por vía diplomática, y recurrir a la amenaza o al uso de las armas viene de último. El hecho de haber procedido a cerrar la frontera como primera opción no me parece a mí que fue lo más correcto. Eso era la última opción, una vez agotado el mecanismo diplomático. Yo creo que si se hubiera ido primero a la OEA y se solicita en la OEA una resolución que ordenase el cierre de la frontera hasta tanto se dirimiese el tema de la construcción del canal, hubiese sido lo ideal. Entonces ya hubiera obtenido el respaldo de otros países de América Latina, ¿verdad?, que le hubieran pedido a Haití que no construyese el canal hasta tanto se generase el consenso con República Dominicana como ordena el tratado, y hubiese sido mejor para República Dominicana en su imagen internacional. Hubiese obtenido lo mismo, pero con un respaldo internacional con mayor nivel de legitimidad y de legalidad. Yo creo que habría sido una mejor opción. Presidente, tengo preguntas sobre seguridad y reforma policial, pero ya que hablamos de Haití, Guy Philippe volvió a Haití, sí, y hay muchas especulaciones sobre su regreso en este momento. Pero además Guy Philippe es el que siempre se le ha señalado como el responsable de un atentado contra usted cuando detentaba la presidencia. En todo este tiempo, que hay gente que creo que estuvo en ese momento allá, ¿qué informaciones le ha llegado? ¿Qué certezas hay de que él habría organizado o participado? ¿O de quién fueron aquellas aciagas iniciativas que pudieron terminar en una desgracia en la isla? Sí, esa siempre ha sido la información que se me ha brindado, que él fue el autor intelectual de aquellas protestas, aquellas manifestaciones que se hicieron en contra nuestra, ¿no? Yo estaba en Haití a solicitud del entonces primer ministro Gerald Atochu, que era un amigo personal, hermano de Paul Atochu, un profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, que visitaba mucho República Dominicana. Yo ni siquiera había sido candidato a la presidencia, era amigo personal. Paul Atochu, ellos son hermanos del área, ellos vivían en el área de la Gonaïve, ¿no? Visitaba mucho República Dominicana y por esa vía éramos amigos. Entonces él llegó a ser primer ministro, me invitó, tuvimos un almuerzo en el Palacio de Haití. Cuando estábamos almorzando, yo veía las protestas que estaban teniendo fuera. No era contra mí la protesta, era una protesta por un tema haitiano. Entonces yo lo observé
parece que van a entrar al palacio. Le hice ver, dice, no, están protestando ahí, no se preocupe, eso ocurre con frecuencia. Bueno, terminamos el almuerzo, no se podía salir por la parte frontal del palacio, sino por detrás, pero cuando vamos a salir por detrás observamos que en la esquina del palacio han incendiado un vehículo. Y entonces el equipo pesado de Naciones Unidas, un equipo pesado, trató de retirar ese vehículo incendiado. Pero cuando los vehículos nuestros fueron a cruzar, nos dispararon. Nos hicieron unos disparos con ametralladoras. Y entonces cuando miramos hacia atrás, venía un grupo como de 200 personas con machete en mano hacia nosotros. Por suerte que ya al salir del palacio nos habíamos comunicado con los helicópteros nuestros. Y los helicópteros nos fueron, o sea, cuando salimos ya los helicópteros nuestros estaban sobrevolando arriba de nosotros. Los helicópteros incursionaron y dispersaron a la gente. Y nosotros pudimos salir del tumulto. Pero aquello fue un momento un poco delicado porque nos dispararon con ametralladoras. Uno de los vehículos nuestros fue impactado. Iban unos militares nuestros, estaban armados, tuvieron que salir, dispararon ellos también y pudieron ser rescatados por los demás que venían detrás. Es un momento muy difícil, muy complicado y ciertamente lo interpretamos como un atentado criminal que se produjo contra nosotros y contra el equipo que viajaba con nosotros en ese momento. Obviamente no era la época actual de redes sociales y de móviles para transmitir. Yo quise que eso estuviera bajo perfil, que no se difundiera. Eso fue fundamental. Sí, para evitar cualquier conflicto que se produjera. De Puerto Príncipe yo volé hacia México, que teníamos un encuentro allá, y eso pues pasó un poco desapercibido, pero se produjo y siempre se dijo que Guy Philippe fue la persona detrás de todo eso. Este regreso de él, ¿qué lectura usted le da? Porque hay muchas especulaciones. Creo que el momento es inoportuno. Creo que una persona de su calibre que llegue a Haití en estos momentos donde lo que impera es la anarquía y vacío de poder, falta de autoridad, pues no contribuye en nada a que se vuelva una estabilidad política en Haití. Hay posibilidad de que, o sea, usted, ¿cuál es la solución que le ve a Haití en esta situación de caos institucional, de violencia total? ¿La fuerza de Kenia pudiese contribuir a resolver eso? ¿O usted entiende que eso es insuficiente? A mí me parece que la comunidad internacional no ha sido lo suficientemente responsable para resolver el tema de Haití. Y quizás no lo ha sido porque todavía el tema de Haití no le toca, yo diría, tan duramente como para que ellos respondan. Por ejemplo, la Unión Europea hoy día responde con el tema africano. ¿Pero por qué? Porque todos los días hay una migración masiva africana en los países europeos. Entonces, pues reaccionan, porque todos los días del África subsahariana están llegando parteras o botes a las costas europeas. Entonces tienen que reaccionar. Ahora, hay presencia haitiana ya en México, hay presencia haitiana en Chile, hay presencia haitiana en Brasil. Quizás no lo suficiente como para que esos países reaccionen. Cuando se llega a los Estados Unidos sí lo que procura es revertir eso hacia República Dominicana. Porque está documentado que ha habido reuniones del Consejo de Seguridad de Estados Unidos en la Casa Blanca para tratar de que los migrantes haitianos que llegan a las costas de la Florida en principio fueran revertidos, ¿verdad?, hacia Guantánamo. Pero se vio que Guantánamo no era suficiente y se pensó justamente que fueran enviados a República Dominicana. Ahora, en la medida, Estados Unidos tiene un tema migratorio muy fuerte. La gente viene cruzando el Darién y desde Centroamérica, sobre todo, el tema migratorio tienen que de alguna manera buscarle una solución. Y con el tema haitiano, la solución que se le ha buscado obviamente parece ser que es República Dominicana. Esa es la impresión que se tiene. Y como quieren rebotar por ahí, no se ha buscado una solución seria al tema haitiano, porque entonces el tema haitiano dejaría de ser solo haitiano para convertirse también en un tema dominicano. Y eso sería agravar la situación. Yo creo, por lo tanto, que hay que coordinar una acción con México, con Chile, con Brasil. Hay que buscar una solución latinoamericana. Un club de afectados. Un club de afectados. Yo diría, Kenia no es la solución. La solución está en América Latina y Estados Unidos.
Presidente, en 2012 yo escribí un libro, El peligro de vivir los años, donde analizaba los 4 años de su segundo gobierno, 2004-2008. Ahí yo le decía del doctor Leonel Fernández: con dedicación y academia, con mucho pragmatismo e inteligencia emocional, el presidente Fernández ha alcanzado un liderazgo nacional que genera ya grandes pasiones a 2 bandas. Ya hay por ahí quienes ven en Leonel a un ser superior e inmaculado, un predestinado a dirigir los destinos nacionales hasta que se canse, pero al mismo tiempo para otros, mi ya viejo profesor de sociología es la suma de todas las ambiciones, permisividades y traiciones. Profesor Leonel Fernández, presidente Fernández, ¿cómo usted sobrevive a esos 2 extremos? Las personas del odio y del resentimiento, y las personas que en ese extremo ya hay un endiosamiento de que un poco que pasaba con Don Juan también. ¿Cómo usted sobrelleva esos 2 extremos? Usted sabe que en la encuesta que se publica habla del liderazgo. Dice que hay un liderazgo fuerte, ¿no? Y en el fondo es eso. Los liderazgos son así. Generan pasión en ambos sentidos. Gente que te odia y gente que te ama. Y eso ocurre. O sea, en la medida en que se va forjando un liderazgo, genera pasiones en ambos sentidos. Yo me refiero al asunto del ego, o sea, cómo usted lucha por mantenerse centrado en un momento donde están los que odian, pero están las personas que... Cuidado, usted puede escribir 20 artículos defendiendo a Leonel Fernández y en el 21º hace una ligera crítica y a usted ese fanatismo puede desbaratarlo. O al revés también. Mire, yo no me doy cuenta de eso. no me doy cuenta. Es una muestra de yo me quiero, tema de sobre ese tema, sobre ese mismo tema, pero, discúlpame, Julián, sí. Sobre ese mismo tema estamos conversando con el expresidente Leonel Fernández y además candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo. Presidente, si usted no ganara las elecciones presidenciales venideras, ¿volvería a intentarlo en otro periodo? ¿Y por qué usted supone que no la puedo ganar? No. Yo estoy preguntando, yo no supongo eso. No, para nada. Pero no me ponga esa hipótesis tan sombría, tan a destiempo. No me tire las jaurías, señor presidente. Déjeme suponer todavía que las puedo ganar. Bueno, pues voy a reformularla. Sí. Voy a reformularla. No quisiera, ¿verdad?, inducir una respuesta. Pero, entonces, ¿cómo vería usted el desempeño? Si gana en esta ocasión, ¿se reelegiría? Entonces tengo que modificarle la pregunta, presidente. No, vamos por partes. Sí. Yo pienso, estamos trabajando para mayo del 2024. Okay. Y estamos concentrados en eso. Estamos concentrados para ganar. Y creo que las oportunidades existen para poder ganar. Digamos que es difícil, sí. Que tenemos que subir la colina, sí. Pero siempre ha sido difícil. En el año de 1995, cuando yo fui electo candidato por el PLD, nadie creía que podía ganar. Nos enfrentábamos a un titán, a un coloso de la política, a un gigante con un 13% de intención de votos, con 15,000 pesos y una jipeta prestada. Así fue que empezamos. Y empezamos todos los días en la calle y subimos y ahí llegamos. Igual pasó con esto. Hace 3 años fue 5% de votos que sacamos. Y hemos ido subiendo. Y ahora es que la campaña empieza. Y empezando la campaña, en realidad, en nuestras encuestas, tenemos un 36% de intención de votos. Y ahora es que empieza, ahora que estamos empezando a salir a la calle, entonces no le pongamos límite a la gracia divina. Que cualquier cosa puede pasar. Lo que se yo voy a ahí mismo es el retiro. Usted va a seguir en la política. Yo estaré con o sin presidencia, candidatura. Yo estaré siempre al servicio del progreso de la nación dominicana. Pero con o sin candidatura. Pero en su partido, me refiero. Porque en su plan no está el retiro, porque usted nos debe varios libros en carpeta. Sí, porque recuerden que yo no siempre he sido candidato. Yo fui presidente del 96 al 2000 y yo no fui candidato en el 2000. Yo no fui candidato en el 2012. Yo no fui candidato en el 2016. O sea, yo no siempre he sido candidato. El tema y siempre he estado activo. Presidente.
Dos preguntas quiero hacerle. ¿Cuál es el punto de ruptura o el punto de inflexión de ese tomar prestado que tiene la economía? Uno. Y dos, ¿qué similitud podríamos hacer, por ejemplo, con el caso de la inflación y América Latina? El de Chile, Piñera, la inflación se lo saca del poder. A varios de los presidentes latinoamericanos la inflación lo ha sacado del poder. ¿Por qué la situación aquí tiene que ser diferente? Número uno. Y si el financiamiento ayuda, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Hasta dónde podemos tomar prestado? Que es una pregunta que hace todo el mundo. Yo recuerdo, perdóneme, y le hago el argumento al que ministro de la presidencia ministro administrativo, quejarse de que se habían tomado 8,000 millones de dólares en 8 años. Pero sucede que ellos llevan 26,000. 30,000. 30,000. ¿Dónde se mantiene esa sanidad de la economía con ese financiamiento desbordado? Mire, aquí se argumenta que la deuda dominicana todavía es baja porque representa tan 64%. 70 ya. 70 del PIB. 70% del PIB. Y que en comparación con otros países eso sigue siendo bajo. Eso es un argumento relativo. Porque el problema de República Dominicana no es que resulte bajo con respecto al PIB en términos comparativos con otros países. Es el espacio fiscal para el repago. Porque resulta que en República Dominicana los ingresos fiscales representan tan solo el 14.7% del PIB. El promedio en América Latina es 21% y países como Chile, por ejemplo, es un 30%, o Brasil un 35%. Entonces, para nosotros, el problema de la deuda es que el espacio fiscal se estrecha para poder cumplir con las obligaciones de repago. Ahí es donde está el problema nuestro. Por lo tanto, sí hay un límite a esa capacidad de financiamiento externo, porque no nos pueden seguir prestando toda vez que ya en el presupuesto nacional cada vez hay que asignar mayor número de partidas para cumplir con esas obligaciones internacionales. Y por lo tanto se va limitando cada vez más. Los riesgos. Cada vez mayores. De que esto siga. Porque el problema está, yo recuerdo, no sé si era usted o Danilo Medina el presidente, cuando se llegó al 48, 49 del PIB, una advertencia que hizo el Banco Mundial, dice, mira, ya están llegando al 50%, hay que moderarse. 48, 49% en el presupuesto. Ya no del PIB, en el presupuesto. Entonces de repente ya andamos por el 70 y como que el ritmo se mantiene. O sea que ya se va haciendo insostenible. Usted ve. Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez más nos van a incrementar los intereses por el pago de esa deuda porque el riesgo es mayor. Pero en ese contexto, presidente, perdón, hay críticas al endeudamiento. Pero cuando se habla de reforma fiscal, nadie la asume. Usted gobernó 8 años corridos, hubo una crisis en el 8, una serie de situaciones de hacer ajustes, se intentaron. Danilo Medina intentó en el 12, o dio algunos pasos. El presidente Abinader anunció, pero en eso tumbaron, bueno, se quedó ahí, pero muy debilitado el presidente de Colombia, el presidente que saliente. El presidente Duque. Entonces el presidente Duque la retiró, pero no hubo manera de recuperar la confianza en la población. Entonces, en este mundo tan frágil ahora, con esta red y estos movimientos, como que nadie quiere asomar, y yo prefiero que crezca la deuda. Usted tiene posibilidades, según las encuestas. Entonces, ¿qué podría pasar? Porque a veces venimos de las críticas que las hizo Abinader también, pero cuando ven esa situación dice, bueno, déjame yo acomodar un poco, déjame hacer los ajustes, porque usted dice hay dificultades para comer la comida y esto, pero si usted en agosto, que es lo correcto al asumir el poder, un presidente, mire, vamos a hacer esto, este sacrificio, y tendrá resultados a 6 meses, un año, esto va a cambiar, como en los 90, aquella reforma de decreto de Balaguer. Pero cuando viene el momento, vienen los consejeros, presidente Pérez, y seguirse agudizando las cosas. Usted con esta experiencia ya de 3 periodos y esta realidad que ve en este mundo diferente, ¿qué piensa de ese momento
Bueno, usted sabe, Cristian, que se planteó la reforma fiscal en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Está en la ley. Es una ley que lo plantea. Sí, sí. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso se ha venido posponiendo y posponiendo. Entonces, el pacto fiscal al momento actual tiene que replantearse de nuevo. Porque ya lo que originalmente fue concebido, al no realizarse, tenemos una nueva realidad. Entonces ya no podemos asumir lo que el tiempo ya le pasó. Ahora, ¿por qué razón cuando llega el presidente Abinader no pudo hacerse? Por el impacto de la pandemia. O sea, si usted tiene una pandemia que no solamente tiene efectos sanitarios, sino económicos, porque produjo una contracción de menos 8% del PIB. Entonces, ¿cómo usted va a hacer una reforma fiscal en medio de una contracción económica? Eso es terrible, Sí, claro. es una locura. De manera que todos los sectores, nosotros mismos, la Fuerza del Pueblo, advertimos, es el momento más inoportuno para pretender hacer una reforma fiscal. Tuvo que posponerla. Entonces, ciertamente hay un momento para poder hacer eso. Ahora, ¿qué pasa en el caso específico de República Dominicana? Es la forma en que está estructurada la economía dominicana. ¿Por dónde es que la voy a hacer? ¿Por dónde es que esa reforma se va a hacer? Entonces, eso hay que repensarlo muy bien y eso va a requerir, yo diría, asesoramiento por parte del Banco Mundial, por parte del BID, de cómo es que vamos a hacer esto, porque lo que ocurre en el fondo es que el 48% de la economía dominicana sigue en el sector informal. Y hasta que ese sector no entre en la parte formal de la economía, tendremos una situación todavía difícil para la parte fiscal. Ahora, ese sector tiene que recibir algún incentivo para poder ingresar al sector formal, porque tú no puedes hacer que ingreses sobre la base que va a pagar impuestos. Ok, va a pagar impuestos, ¿y qué incentivo voy a recibir para que ustedes entiendan que debo pasar al sector formal? Ese es el tema fundamental, que ese 48% de la economía reciba algún incentivo para que entre al sector formal y pueda pagar ¿Y impuestos. cómo explicar el aumento consistente de ese sector informal? Pasan los gobiernos y lo cierto es que con la presión tributaria actual, así no hay pollo que llegue a gallo. O sea, el pacto fiscal parece que es algo que ya ahora sí es verdad que en agosto, septiembre habrá que comenzar a hablar de eso, no importa si gane usted o Abinader. ¿Por qué los gobiernos con ese han ido permitiendo el aumento de la informalidad y no han hecho lo que usted acaba de plantear? Mire, porque se lo diré, le voy a poner rostro humano a lo que acabo de decirlo. Vale. Yo voy a Mano Guayabo la semana pasada. Entro a un colmadito y le pregunto a la doña que maneja, dígame una cosa, ¿cuánto más o menos usted vende diariamente aquí? 5,000 pesos. Ok. Eso significa que usted al mes vende 150,000 pesos. Correcto. Si yo le digo a esa señora, págueme el anticipo, le arruino el colmado, ¿verdad? No puede pagar los impuestos. Le voy a arruinar eso. Ahora, qué bien que ella pueda percibir 150,000 pesos al mes. Voy a la casa del señor que perdió la esposa, se le ahogó la esposa y un hijo. ¿Y usted de qué vive? En el motoconcho. ¿Cuánto usted le ingresa mensualmente? 15,000 pesos. Nada más, no, recibo 8,000 también del ayuntamiento. O sea, usted gana 23,000 pesos al mes. Ok, usted tiene ahí dos temas. Ambos informales. El motoconcho y lo que le dan del ayuntamiento son 23,000 pesos. O usted vive del motoconcho, o la muchacha que trabaja en la banca de la lotería, ¿verdad? O usted tiene un colmadito ahí precario. Microempresa informal. Bueno, por suerte que la gente tiene esa capacidad para inventarse cosas y que vive del pequeño negocito que le va a entrar los 100,000 pesos al mes, 150,000 pesos al mes y sobrevivimos. O usted vive en la miseria del motoconcho, o sea, sobrevive con eso, ¿verdad? 2 hijos, una esposa con 23,000 pesos al mes. Óyame. Entonces, el tema está cómo yo voy a crear el incentivo para que esa persona que tiene el colmadito, que le da 150,000 pesos al mes, pase al sector formal. Ese es el problema. Háblenos de su propuesta en ese sentido. Pues La propuesta viene después de... El paso. presidente habló de incentivos y tenemos Yo estoy en comerciales, turno, yo estoy en ¿verdad? turno. Necesariamente tenemos que pasar a comerciales.
Y yo tengo que también hacer una recomendación para todos. No se le va a escapar. Delante del El presidente Leonel Fernández no se te va a escapar, Para venir al Cristian. presidente, yo quiero hacer una recomendación a él y a todos, ¿verdad? No, hombre, no. Yo me voy. Cuando, También. así como el presidente tiene las herramientas económicas para dar respuesta a los problemas del país, Hay unos libros en que los hay que temas de clasificar oficina, en la librería, en la los temas de la casa, uno necesita herramientas, equipos para bueno. resolver temas. Entonces, No se le va a escapar. usted cuando tenga esta necesidad va a Omar va los sábados y resuelve materiales industriales. eso. Cristian. San Martín 183, que hace esquina Máximo Gómez. Oye. Usted dice que le mandaron de a diario y hay Sí. todas las facilidades. Vamos a comerciales, vamos a seguir para ya la parte final con la venia del presidente Fernández, porque nos queda tema de seguridad, que no queremos que esto se quede, y hay otros seguimos ahí con para incentivos. Hay un cierre. temita internacional Pero ya son también. los minutos incentivos. sí, finales y tema internacional. Incentivo. Vladimir. Una apuesta por la radio plural, crítica,